lo que vinimos. Primo Levi. 3 obras. Se la conoce por la trilogía de Si esto es un hombre, pero realmente son 3 obras autobiográficas, ¿no? Si esto es un hombre, La tregua y Los hundidos y los salvados. Primo Levi fue un escritor italiano, judío sefardí, que por sus actividades antifascistas, estuvo en la resistencia, fue hecho prisionero y enviado a un campo de concentración que estaba dentro del complejo anexo al complejo de Auschwitz. Él estuvo allí prisionero hasta la liberación por parte del ejército ruso, ¿no? Y fue un sobreviviente del Holocausto. Esto de sobreviviente del Holocausto es importante porque va a tener una presencia en sus reflexiones en la obra, ¿no? Cuando salió de este campo, pues como ha pasado con algunos otros escritores, se vio la necesidad de dar testimonio de todo lo que él haya vivido. Y ese testimonio, fruto de ese testimonio, son estas 3 obras autobiográficas. La primera, Si esto es un hombre, que es la primera de estas obras, lo que nos va a contar es la vida en el campo de concentración, la violencia, el horror, la deshumanización a la que eran sometidos los prisioneros. Allí todos estaban condenados, estaban los que estaban condenados al exterminio y los que estaban condenados a hacer trabajos forzados, que acababan también, muchos de ellos muertos, ¿no? O sea, era un campo de muerte. La segunda, bueno, nos va a hablar también de los prisioneros y de los guardias, de los capos que manejan del campo, de los oficiales y por supuesto de todos los horrores, ya lo hemos dicho, que allí se cometían, ¿no? La segunda obra que compone la trilogía es La tregua, que es cuando los rusos liberan, es a partir de que los rusos llegan y liberan el campo de concentración. Y lo que nos cuenta es el viaje de retorno de ese campo de concentración a su país, a Italia, que prácticamente es una novela de aventuras. El viaje duró 8 meses, ¿no? Nos va a contar pues las dificultades, los miedos, las necesidades, la mala atención, la falta de alimentos, el frío que pasaron. Y luego hay algo que resulta terrible, y es que cuando llega a su país, cuando llega ya, digamos, a su ciudad, a su pueblo, con su familia, que lo que esperas pues es una acogida lo que se encontró pues fue la indiferencia más absoluta, ¿no? Era una sociedad en shock, que no sabía, se estaba saliendo de los momentos terribles y no sabía ni cómo reaccionar, ¿no? Sintió una frialdad enorme, ¿no? Ya digo, absoluta indiferencia, ¿no? Y esto también para él fue tremendo, fue terrible, ¿no? No sintió el calor ni siquiera la comprensión de esos sufrimientos, era más bien el tema, en fin, cierto, no vamos a decir rechazo, en fin, lo que decíamos antes, indiferencia. La tercera obra que compone el libro son Los hundidos y los salvados. Esta la escribió años mucho después, ¿no? Y es una reflexión, ¿no? Es una reflexión sobre todo ello, sobre todas estas experiencias vividas. Es una reflexión sobre la represión, sobre la opresión que algunos sistemas ejercen, ¿no? La represión de los campos también denuncia la represión comunista, el Gulag, todo esto, ¿no?
hablas y reflexionas sobre las técnicas que se usaban para quebrantar y que se usan para quebrantar la voluntad humana, la perversión del lenguaje para confundir los términos que se empleaban, que no, lenguaje pervertido. Reflexiona sobre la naturaleza de la violencia, sobre el poder de los opresores sobre los oprimidos, la utilización terrible, deleznable, que hace la política de la corrupción moral. Es un análisis profundo de todo ello, ¿no? Y además sin ningún sentido maniqueo, simplista, no, además es curioso, no hay odio en sus palabras, pero tampoco perdón, porque él dice que no puede perdonar, como una barbaridad, sí, una barbarie este tipo, esto no, se puede perdonar los individuos, ¿no? Pero un individuo a otro puede perdonarle, a alguien que le pones cara, rostro, bueno, y uno lo puede hacer individualmente, ¿no? Puede ser, el perdón puede venir de forma individual de uno, pero a todo un sistema y alguna, esta terrible barbaridad que él no entiende cómo se puede perdonar eso no se puede perdonar, se puede vivir sin odio, por supuesto, y en sus palabras no hay ese odio. Lo que sí hace reflexionar, ¿no? Reflexionar sobre todo ello con un intento de querer comprender, que no es justificar, es comprender qué pasó, ¿no? Una conclusión que saca, que a él le sorprende, ya decíamos, como era un sobreviviente del campo, es algo sobre lo que también reflexiona, ¿no? Que es la fortaleza del ser humano para sobrevivir a cualquier infierno. ¿Y de dónde viene esa fortaleza, ¿no? Bueno, en fin, dicen que es uno de los testimonios más sobresalientes sobre la materia, y yo lo creo, porque el libro además te toca el libro porque están recogidos los tres, son tres libros diferentes, pero yo los tengo en un solo volumen. Si no se quiere, se puede empezar a leer el primero y continuar, porque supongo que se pueden encontrar individualmente, no tienen, yo los leí todos seguidos en un volumen. En fin, Primo Levi, la trilogía de su vida en los años del terror, del mayor terror, sí, de los años del nazismo, y una reflexión sobre todo ello. Hasta otra, amigos.